Poderoso, maravilloso y eterno Dios que moras en las alturas de los cielos, nos presentamos delante de ti en esta hora porque eres santo, porque eres bueno, poderoso, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro guía, nuestro conductor. Gracias porque podemos venir ante ti en esta hora y pedirte, suplicarte que nos perdones, que limpies nuestra vida, que limpies, Señor, nuestro ser, para que podamos estar delante de tu presencia. Gracias, Dios eterno, porque sabemos que esa obra de limpieza se hace a través del trabajo que Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, hace en el santuario celestial. Gracias porque es una obra perfecta para hacernos perfectos, no por mérito nuestro, sino solamente por el mérito de Cristo Jesús. En esta hora, Señor, al abrir tu santa palabra, te pedimos que nos guíes, que nos conduzcas con el poder del Espíritu Santo, la sabiduría de lo alto, para que no sean reflexiones y análisis humanos, sino sea tu sabiduría la que dirija nuestros pensamientos en esta hora. Que los santos ángeles estén también junto a nosotros para acompañarnos. Bendícenos y guárdanos en el nombre poderoso y eterno de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bienvenidos todos a la tercera parte de esta serie, ¿Quién está por Jehová? Hemos estado en el capítulo 32 de Éxodo, hablando acerca de la experiencia de Israel, su fracaso allí en el monte Sinaí, frente al monte Sinaí. Moisés se encontraba en esos primeros 40 días hablando con Jehová en lo más alto del monte, atendiendo el llamado del Señor. Y entre ambos, entre Dios, entre Jehová y Moisés, estaban acondicionando todo lo que el pueblo de Israel necesitaba para encaminarse a vivir en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Tristemente, en ese tiempo que Moisés estuvo allí arriba, y ya finalizando esos 40 días, el pueblo comete el gravísimo error de no entender lo que estaba ocurriendo allá. Es lo que hemos estado analizando en las últimas dos entregas. Dice Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es la triste experiencia del pueblo no entender lo que ocurría y acuden a su líder, a Aarón, para decirle que haga dioses, que se levante. La expresión levantarse, no es necesario que vayamos a los idiomas originales, pero la expresión levantarse bíblicamente significa cambiar de actitud, cambiar de sentido, cambiar de dirección en su accionar. Siempre que usted encuentre en la Biblia la expresión levántate, levantarse, levántese, se levantó, siempre va a implicar un cambio completamente en la conducta, en el pensamiento, en la acción. Por eso le dicen levántate. Es decir, si tú estás esperando a Moisés, nosotros también ahora cambiemos de acción. Ya no lo esperemos más. Levántate y haznos dioses. Y esta conducta, toda esta serie de conductas y estas experiencias de Israel, recordemos que se encuentran plasmadas en Primera de Corintios, uno de los tantos textos que el Señor utiliza para que nosotros hoy entendamos por qué se escribieron. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, lo hemos referenciado. Dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Cuáles cosas? Si usted va desde el versículo 1 de este capítulo 10, allí en Primera de Corintios, y llega hasta el versículo 10, del versículo 1 al 10, usted se encuentra que relata
momentos muy especiales, no los únicos, pero momentos muy especiales y específicos en los que el pueblo de Israel pecó gravemente contra Jehová porque nunca entendió el propósito de Dios para ellos. Cuando llegamos al versículo 11, allí en Primera de Corintios 10, nos encontramos con el texto que hemos iniciado. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, si usted va desde el versículo 1 hasta el 10 y encuentra uno a uno los pecados, las faltas, las agresiones que contra la santidad y voluntad y perfección de Jehová cometió Israel, entonces entenderemos que en el versículo 11 se nos habla que todas esas cosas le ocurrieron a Israel, pero que ahora nosotros las tenemos escritas como ejemplo para que nosotros seamos amonestados, seamos reprendidos y que no entremos en los mismos errores, porque hemos alcanzado los fines de los siglos, el fin del tiempo. El libro de Romanos, el capítulo 15, también fuimos allí, en el capítulo 15 de Romanos, y allí nosotros encontramos un texto poderoso que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 15, el versículo 4. Lo hemos repetido, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La única manera de tener esperanza en lo que viene es estar firmes en no repetir los errores de los antiguos. Si nosotros entendemos lo que los antiguos no entendieron, si nosotros entendemos el propósito de Dios que los antiguos no lo entendieron, entonces nosotros estaremos con la posibilidad de estar en pie delante de Jehová. Tenemos la esperanza de poder estar en pie delante de Él y pasar victoriosamente por la hora de prueba que viene sobre el mundo. Hoy estaremos hablando acerca de ello. Regresemos al capítulo 32 de Éxodo, y es allí donde podemos recordar no solamente, ya pasamos por el versículo 1, sino que vamos al avanzar. Recordemos que Moisés descendió, que al descender se encontró con una escena absolutamente reprochable. Se encontró Moisés y Josué, que venía descendiendo con él. Ambos se encuentran con una escena completamente devastadora, una escena que hace que toda su sensibilidad se ponga a prueba, porque Moisés venía de estar en la presencia de Jehová, en la santidad de Dios, delante de Dios, y al encontrarse con lo que vio, pues sin duda alguna, su mente, todo su ser, experimentó un shock absolutamente poderoso. Entonces, ¿cuál es la reacción de Moisés? Encontramos allí en el capítulo 32 que después de que Moisés desciende del monte, el versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran de Dios, eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Moisés viene con las instrucciones para que el pueblo de Dios tenga vida. Ya vimos eso, ya observamos eso, ya lo estudiamos. Y cuando Moisés desciende se encuentra con este asunto y dice que, versículo 19, y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, mira, ve el becerro y ve las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ya dijimos qué significaba eso, pero necesitamos repetirlo. El hecho de que Moisés quebrara las tablas del pacto, del testimonio, de los mandamientos de Dios, simbolizaba que Israel, con su actitud, había hecho exactamente lo mismo, había roto, había destruido, había dañado el pacto que Jehová había celebrado con ellos, lo había pisoteado. Cuando vamos al versículo 25, después del diálogo que tiene con
a Aarón. Cuando vamos al versículo 25, miren lo que dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, y ya dijimos eso, ¿desenfrenado en qué? Desenfrenado en lo que dice exactamente el versículo 6, que al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. ¿A quién? Al becerro, pero diciendo que era Jehová. Usted lo encuentra en los versículos anteriores. Ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Mire cómo nuevamente aparece la palabra levantarse, la que mencionábamos en el versículo 1 del capítulo 32, cuando le dicen a Aarón: levántate y haznos dioses. Y aquí nuevamente aparece la palabra levantarse. ¿Por qué? Porque ellos están con una supuesta actitud de adoración. Diseñan todo el ritual que van a presentar, las ofrendas que van a presentar ante el becerro, que era un dios egipcio, el dios Apis, dios egipcio. Cuando ellos se sientan a comer y a beber, y aquí quiero hacer un énfasis grandísimo, cuando ellos se sientan a comer y a beber, lo que comen y lo que beben hace que ellos se sientan motivados a levantarse, que ellos se sientan motivados a cambiar completamente su accionar, de tal manera que, aunque tengan una actitud de adoración, están adorando a un Dios falso, y al sentarse a comer y a beber se ven impulsados al desenfreno que dice Moisés, que dice en el relato, el versículo 25: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Lo que comieron ellos, lo que bebieron ellos, lo que comieron y lo que bebieron, eso generó que el pueblo se desenfrenara, se descontrolara y se uniera a su actitud de idolatría, a su actitud de ir en pos, de ir marchando contrario a la ley de Jehová, contrario al pacto que habían celebrado con Dios de ser fieles a Dios. Entonces ahora eso es un motor que impulsa su rebeldía, y Moisés los encuentra en un desenfreno. ¿Por qué hacemos énfasis en ello? Porque cuando usted va al capítulo 11 de Números, usted se encuentra con algo muy interesante. Una de las tantas rebeldías que el pueblo de Israel manifestó, una de las tantas rebeldías que el pueblo de Israel manifestó ante Dios, lo encuentra en Números el capítulo 11. Y mire lo que dice Números el capítulo 11. Versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ardió la ira de Jehová. Mire, nosotros vamos a dedicar un tema muy especial a hablar acerca de la justicia de Dios, pero hoy vamos a tener, a alcanzar a tocar el tema para que por lo menos a nosotros nos quede la idea de qué estamos hablando. Versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y aquí quiero hacer uno de los énfasis para que vayamos sentando bases de a qué nos referimos con la justicia de Jehová. Miren bien. En el versículo 1 hemos encontrado que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y Jehová lo oyó. Y usted se da cuenta que cuando el versículo 2 dice que el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová, el castigo de Jehová se apartó, la ira de Jehová se aplacó, se apartó. Qué diferente actitud, quejarse, protestar y generar rebeldía en contra de Dios, una actitud diferente a clamar y pedir perdón. Por eso en el versículo 2 aparece que el fuego se extinguió, que se calmó la ira de Jehová, porque en el versículo 1 ese fuego se había generado por la rebeldía del pueblo, por la protesta del pueblo, por las quejas del pueblo. Entonces, en el versículo 2 ya vemos que si el pueblo, en vez de haber protestado, en vez de haberse rebelado contra Jehová, clama y ora, si se humilla, no tiene por qué venir el castigo. Nosotros escuchamos a muchísimas personas que nos dicen: ¿usted cree en ese Dios que dice la Biblia?
¿A usted no le parece absurdo creer en un Dios sanguinario? Oiga, yo creo que todos hemos escuchado ese tipo de frases. ¿Usted le encuentra sentido a creer en un Dios genocida? Un Dios que se gozaba en destruir naciones enteras, en matar mujeres inocentes, bebecitos inocentes, ancianitos humildes, tiernos, abuelitos pacientes, hermosos y cariñosos. Dios los consumió con su fuego y Dios ordenó que fueran pasados a espada. Cuando nosotros emitimos un concepto de esos es porque nuestra lectura de la Biblia es meramente superficial, es una lectura irresponsable, no es una lectura juiciosa, responsable y concienzuda. Porque cuando usted analiza y en la serie La justicia de Jehová, que en los próximos días la estaremos iniciando, en esa serie vamos a encontrar por qué motivo es completamente equivocado que muchas personas hoy abran sus bocas diciendo: ¿para qué creer en el Dios de la Biblia si era un sanguinario, si se gozaba en destruir y matar todo lo que vivía? Su gozo era matar, su gozo era ver derramar sangre. Y cuando ya veía sangre derramada de miles de personas ya se calmaba. Eso no es cierto. Y en la serie lo vamos a ver, pero aquí usted se da cuenta solamente en estos dos versículos que cuando el pueblo se rebela, Jehová establece juicio y castiga. Y cuando el pueblo clama y pide perdón y se humilla, Jehová perdona. No piense usted que se encuentra delante de Jehová humillándose y pidiendo perdón y Jehová le va a responder partiéndolo de un rayo, partiéndolo con un rayo. No, Jehová es clemente y amoroso y cuando usted se inclina ante Él y le busca en oración y en humillación, Jehová perdona, Jehová protege, Jehová salva. Sigamos avanzando, estamos en Números el capítulo 1, versículo 3. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Es lo que estamos analizando. Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Cuál gente extranjera? Usted cuando vaya a los capítulos de Éxodo en los que encuentra la salida del pueblo de Israel de Egipto, usted se va a dar cuenta que no vinieron solamente israelitas, sino que una gran cantidad de multitud de egipcios salieron con ellos, acompañándolos por miedo a lo que estaba pasando en Egipto. Entonces, como fue una gran cantidad de gente que no salió de corazón por amor a Jehová, por amor a participar del pueblo de Dios, simplemente venían con su mismo espíritu egipcio, su mismo espíritu idólatra, su mismo espíritu rebelde. Y dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Usted dice: no, es que ¿por qué Dios castigó al pueblo? ¿Por qué no sacó a los egipcios de allí? No, es que el pueblo tenía que aprender a resistir la tentación y aquí el pueblo no la resistió, sino que se dejó contaminar. Tenía que entrenarse en resistir la tentación, en no rebelarse contra Jehová por la primera influencia que tuviese. Entonces Israel dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer qué? Carne. Si usted va al capítulo 16 de Éxodo, encuentra que Jehová no les había establecido comida de carne, porque Jehová desde un principio, en Génesis capítulo 1, versículo 29, estableció cuál debía ser el alimento para el ser humano. Los productos de la tierra, los que contienen semillas, las plantas que contienen semillas y los árboles que contienen semilla y fruto con su semilla. Pero ellos dicen: ¿quién nos dirá a comer carne? En el capítulo 16 de Éxodo usted encuentra que Jehová establece para Israel proveerles pan del cielo para alimentarlos. Les da pan, pan de ángeles, dice el capítulo 78 de Salmos, Salmo 78. Usted puede ir allí con más calma para leer el texto. Pero dicen ellos: ¿quién nos diera a comer carne? Dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Entonces usted se pregunta: ¿quiere decir que es malo comer pepino, melones, puerros, cebollas y ajos? No, era lo que preparaban con ello.
¿Es malo comer uva? No, la uva es absolutamente maravillosa. ¿Es malo comer cebada? De ninguna manera, es un cereal poderosísimo. Pero cuando yo la uva la convierto en licor, ya es un deterioro para mi organismo. Cuando yo la cebada la convierto en cerveza, ya es un deterioro para mi organismo. Estos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que aparecen descritos en el versículo 5 es la manera como ellos utilizaban y preparaban sus alimentos, sus carnes de manera completamente perjudicial que siempre tenía sus mentes embotadas buscando la idolatría, buscando el desorden, el desenfreno que Israel manifestó allí en delante del Sinaí y fue con lo que se encontró Moisés cuando descendió del monte. Y miren lo que dice el versículo 6. ¿Por qué se enciende la ira de Jehová contra ellos? Versículo 6 en Números 11. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué está diciendo el pueblo? Estamos cansados, fastidiados, incómodos, nos desagrada, nos da fastidio la comida que Dios nos está proveyendo y nosotros necesitamos comer lo que comíamos en Egipto. Volvamos a Éxodo capítulo 32. Y en Éxodo capítulo 32 nos reencontramos con el texto que motiva el título de esta serie. ¿Recuerda el título de esta serie? ¿Quién está por Jehová? Mire cómo lo vamos a encontrar en el versículo 26, pero vamos al versículo 25 nuevamente. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, se da cuenta cómo el pueblo se desenfrenó cuando se sentó a comer y a beber, comía y bebía en desorden alimentos condimentados de manera que altera el sistema nervioso. Cuando usted prepara alimentos que no son conforme al plan de Dios, conforme a las leyes de Dios, esos alimentos deterioran su salud, deterioran su mente, destruyen su pensamiento y hacen que su mente, su pensamiento se embote y lo que usted haga y decida sea única y exclusivamente para destrucción y no para bendición. Por eso la alimentación es de vital importancia, no solamente para la salud, sino para establecer una perfecta comunicación con Dios, una verdadera devoción y consagración a Dios. Cuando Moisés encuentra esto, dice que es un desenfreno porque Aarón, en el versículo 25, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, es decir, el diablo trabajó a través de Aarón para que el pueblo quedara en vergüenza y en vez de alcanzar victoria, en vez de ser un pueblo luz para las naciones, para que ese pacto que Jehová había celebrado con ellos fuese luz para todas las naciones y vieran las demás naciones que era un pueblo santo, perfecto, juicioso, ordenado. Entonces ahora verían un pueblo desordenado, desenfrenado, apasionado como cualquier nación, sometido a la destrucción. Entonces todo el mundo diría, vea, ¿para qué los sacó Jehová? Para destrucción. ¿Para qué los sacó Jehová? Para vergüenza, para destrucción. Versículo 26 de Éxodo 32. Se puso Moisés a la puerta del campamento. Y ojo con esto, a la puerta del campamento. Y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quién está por Jehová? Con esa pregunta terminamos la segunda parte, la parte anterior. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién? ¿Quién está por Jehová? Moisés ve completamente todo el desorden, Moisés ve completamente, como muchas veces este servidor lo ha expresado, la guachafita tan impresionante, el desorden que se arma esta gente ebria, esta gente con licor porque bebieron, esta gente completamente desordenada, esta gente con sus vientres llenos de alimentación que destruye el organismo, esta gente en medio de gritería. Oiga, y cuando usted vaya y usted tenga la oportunidad de mirar cómo los hallazgos arqueológicos y los escritos antiguos, los egiptólogos le pueden a usted, los especialistas en historia de Egipto, le pueden a usted referir cómo hay evidencias claras del tipo de fiestas que se hacían para los ídolos en Egipto, inclusive en Babilonia, en Persia, en Grecia, en Roma,
donde había todo tipo de desorden en comida, en bebida, en música, en crímenes, había sacrificios, había todo tipo de desorden sexual, absolutamente una mezcla, una combinación de comida, de licor, de música y de desorden, completamente el desorden sexual de todo tipo. Sexo con animales, sexo con niños, sexo entre adultos, sexo entre personas del mismo sexo, una gran cantidad de cosas que se establece allí que era lo que hacían los tiempos, hacían en los templos antiguos las naciones antiguas para sus ídolos, entre ellos Egipto. Ese fue el desorden en que encontró Moisés al pueblo. Yo no sé si para alguien lo que este servidor acaba de expresar puede ser una palabra y expresiones, análisis que pueden ser tildados de homofóbicos. Pero cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, no debe ser tildada como homofobia, sino como lo que es la verdad de la palabra de Dios. Allí está escrito. En la palabra de Dios está escrito. El pueblo entra en un desorden para vergüenza y por eso el versículo 26 pregunta a Moisés, en medio de toda esta algarabía, de todo este desorden, en medio de toda esta confusión, ¿será que alguien está por Jehová? ¿Será que alguien está dispuesto a ponerse del lado de Jehová? ¿O será que aquí no hay nadie? ¿Será que entre todos ustedes por lo menos alguien cae en cuenta que Jehová existe? ¿Alguien por lo menos en su corazón tiene la más mínima intención de acercarse a Jehová? ¿Alguien? ¿Quién está por Jehová? De todos ustedes que están comiendo, ¿quién está por Jehová? De todos ustedes que están comiendo cosas completamente destructivas, ¿quién está por Jehová? ¿Será que alguien va a levantar la mano y va a decir, imagínese usted, alguien levantar la mano y diciendo, yo no tengo ningún problema, lo que estoy comiendo a mí me gusta y Dios me entiende que a mí me gusta? Entonces Moisés pregunta, ¿quién está por Jehová? De todos los que están bebiendo, no, Dios sabe que el licor no hay ningún inconveniente, el Señor Jesús también bebió y en las bodas de Caná y entonces el Señor Jesús mínimo también se emborrachó, es lo que hoy muchos dicen. No digo que lo hubiesen pronunciado personas de esa época, sino que estoy trasladando la escena a nuestros días. Porque se repite hoy la pregunta, ¿quién está por Jehová? No, yo puedo comer lo que quiera, lo que venga en mi deseo puedo comer, que igual alabo y glorifico a Jehová. No, yo puedo beber lo que sea y de vez en cuando tomarme unos tragos, porque es que Dios sabe que en mi corazón está alabarle a Él. Y en medio de la música y el desorden, no, Dios sabe que yo me pego una rumbeada de vez en cuando y sí, me desordeno y por allá bailo con la que no es mi esposa y por allá llego y me acerco y le coqueteo un poquitico a aquel que no es mi esposo, en fin, y a quien no es mi novia y pues mi novia como que está un poquitico peleada conmigo, voy a ver si me consigo otras 3 o 4 aquí en medio de la rumba, pero yo amo a Dios y Dios me ama y papito Dios me cuida y me protege. Si el desorden del comer, el beber, la música, el regocijarse, las danzas, todo este desorden estuviese en armonía con la adoración a Dios, Moisés no hubiese preguntado, ¿quién está por Jehová? Pero el mundo de hoy a ti te dice, come, bebe, consume licor, diviértete, haz lo que quieras, que Jehová conoce tu corazón, que tú le amas. E igual llegas al reino de los cielos. Ese es el planteamiento de hoy. Por eso, como ese es el planteamiento de hoy, lo que dice a continuación es lo que muchos consideran que es un Dios genocida, que es un Dios sanguinario, que es un Dios que se goza en la destrucción y en derramar sangre, porque nosotros pretendemos que nuestro desorden, nuestro desenfreno, Dios lo aplauda.
Nunca nosotros esperamos a que en nuestro desenfreno Dios nos regañe, porque a nadie le gusta que lo regañen cuando se está divirtiendo. A nadie le fascina que le llamen la atención y lo regañen y lo castiguen cuando está apasionado con algo, porque arde más, porque duele más. Mientras que alguien es castigado cuando es plenamente consciente del daño que está cometiendo, cuando es concienzudo y cuando hace un análisis y dice, reconozco mi pecado, entonces merezco el castigo y lo recibe como bendición. Por eso, cuando vamos al versículo 26, cuando dice, ¿quién está por Jehová? Estamos en Éxodo 32, dice, quien esté por Jehová, entonces júntese conmigo, es lo que Moisés está queriendo decir. Pregunta, ¿quién está por Jehová? E inmediatamente dice, júntese conmigo. Es decir, si hay alguien aquí que todavía adore a Jehová, porque veo este desorden idólatra y este desorden en todo, júntese conmigo. Entonces se juntaron con él todos los hijos de Leví, los que usted más adelante va a encontrar que son los designados por Dios para ministrar delante de él. De allí vinieron los sacerdotes, de allí vinieron todos los que cumplían funciones de preservar, cuidar, cargar, proteger el santuario. Ministrar en el santuario, cuidarlo, protegerlo y transportarlo. Versículo 27. ¿Qué pasó con estos hijos de Leví? Y él les dijo, Moisés es quien está hablando, y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Quiero preguntar, ¿esta orden era para matar personas inocentes? ¿Esta orden era para establecer un juicio de destrucción sobre personas inocentes, sobre hombres muy trabajadores que estaban allí pendientes de su familia? ¿Esta orden era para destruir a personas, a mamás que estuviesen en ese momento abriendo la palabra de Dios y enseñándola a sus hijos? Esta orden era para destruir a personas que estaban postradas en oración, buscando a Jehová, pidiendo perdón por sus faltas. ¿Esta orden era acaso para castigar a quien estuviese consagrado y humillado a Jehová? No. Esta orden fue para establecer justicia, juicio severo en contra de quienes estaban llevando adelante la rebelión, de quienes estaban en la pasión de rebelarse contra Jehová. Tú quieres, si quieres, busca en el diccionario qué significa corrupción, qué será una actitud corrompida. Y la actitud corrompida significa no solamente cometer un error o cometer un pecado, sino que búscalo en el diccionario, búscalo en la internet, que corrupción o actitud corrompida significa gozarse, cuando yo me gozo en el pecado. Se le dio la orden a los hijos de Leví de tomar su espada y pasar y destruir. Versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, pero no era dicho de Moisés. Recuerde que Moisés dice, así ha dicho Jehová. En el versículo 27 dice, así ha dicho Jehová. Versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Vamos un momento a Ezequiel, el capítulo 9. Y vas a ver algo similar. El profeta Ezequiel en el capítulo 9 nos describe escenas absolutamente tristes. Primero, cuando usted va al capítulo 8 de Ezequiel, usted se encuentra que Ezequiel era sacerdote, estaba entre los cautivos que habían sido llevados a Babilonia, pero no estaba dentro de la ciudad, porque dentro de la ciudad de Babilonia estaban muchísimos, cerca de unos 13,000 judíos, y entre ellos Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Usted en el libro de Daniel encuentra una historia maravillosa de estos 4
personajes fieles a Jehová. En la parte externa, fuera de los muros, se colocó un campamento especial fuera de los muros de Babilonia. Los babilonios, por orden de Nabucodonosor, colocaron un campamento especial para tener a algunos de los cautivos. Unos quedaban dentro de la ciudad y otros quedaban fuera de la ciudad. Ezequiel quedó entre los cautivos que estaban fuera de la ciudad. Y es llevado en visión allí en el capítulo 8 de Ezequiel, estando en el cautiverio en Babilonia, es llevado Ezequiel en visión y se le muestra una gran cantidad de abominaciones que cometía el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, dentro del templo de Dios, siendo líderes del pueblo de Dios, conduciendo al pueblo a idolatría, conduciendo al pueblo a desorden, conduciendo al pueblo a una gran cantidad de cosas de las cuales ahorita no podemos entrar en detalle porque nuestro tema central no es ese, sino que necesitamos ir recordando la experiencia de los hijos de Leví, que tomaron su espada por orden de Moisés, por orden de Jehová a través de Moisés, y fueron y establecieron juicio de muerte sobre sus propios hermanos, que eran los que habían patrocinado, fortalecido e impulsado el desorden. Mire con lo que nos encontramos en la visión que tiene el profeta Ezequiel en el capítulo 9, Ezequiel 9, versículo 1. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo. Cuando se está refiriendo a que clamó en mis oídos con gran voz diciendo, se está refiriendo a Jehová. Se está refiriendo a Dios, que usted lo encuentra bien referenciado en el capítulo 8. Entonces dice, versículo 1 del capítulo 9, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Cuál era el instrumento para destruir en la época? Espada. Traían espada. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 2. Es lo que ve Ezequiel en la visión. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. No vamos a analizar todos los detalles, solamente queríamos llegar a puntos específicos. El camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y se está haciendo referencia a puertas de Jerusalén, porque Jerusalén siempre ejemplifica y simboliza al pueblo de Dios, la ciudad de Dios, el pueblo de Dios. Dice que aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, es decir, espada. Recuerde la espada en la mano de los hijos de Leví, allí en medio del pueblo que se desordenó, autorizado por Aarón. Y sigamos leyendo aquí. Y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Esas son descripciones que usted puede encontrar, son coherentes con el santuario, con el tabernáculo establecido por Dios, con el santuario, y aquí se menciona el altar de bronce. Se pararon junto al altar de bronce. ¿Quiénes se paran junto al altar de bronce? Que era el altar del sacrificio. Era el altar donde se sacrificaban los animalitos en ofrenda a Jehová. Dice que ¿quiénes se pararon? Pues estos hombres que llegaron. Los 6 varones que venían con instrumento para destruir, pero entre ellos venía uno con tintero de escribano. Mire lo que ocurre. Versículo 3. Y la gloria del Dios de Israel, es decir, Jehová, la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Entonces, son elementos simbólicos maravillosos, hermosos, que no tenemos tiempo de detallar porque vamos al punto. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Mire la función importante de este varón vestido de lino. Versículo 4. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Si ves, se confirma que es Jerusalén y usted se dará cuenta siempre que Jerusalén simboliza al pueblo de Dios. Quiero detenerme. ¿Por qué hacemos énfasis que Jerusalén simboliza al pueblo de Dios? Porque cuando hoy una iglesia levanta su voz diciendo, somos el pueblo de Dios,
Cuando hoy una iglesia llega a su pastor y lo saluda, y ¿cómo se encuentra el pueblo de Dios? Y toda la iglesia levanta, si son 1,000, 5,000, 20,000 personas que estén llenando un escenario, dicen, en victoria, estamos felices, gozosos, en victoria delante de Jehová. Y cuando alguien está predicando y el pueblo de Dios dice amén y toda la gente contesta amén en grupo, todos en público. Porque se siente el gozo, entre comillas, necesito decir esto con respeto, entre comillas, necesito decir esto, se siente el gozo de ser llamado pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios, somos pueblo de Jehová. Y muchos otros dicen, esperamos la venida del Señor, estamos esperando la segunda venida del Señor, somos el pueblo de Jehová que espera la segunda venida del Señor. Y cuando venga el Señor seremos levantados y resucitaremos e iremos con Él. Es decir, abrimos nuestra boca diciendo y confesando que somos pueblo de Jehová, pero cuando abrimos nuestra boca diciendo que somos pueblo de Dios, que somos pueblo de Jehová, que somos testigos de Dios, que somos mensajeros de Jehová, nosotros nunca caemos en cuenta que esa expresión nos condena. Ay, hermano, ¿es malo decir que somos pueblo de Jehová? Sí. Uy, alguien debe estar en este momento estremeciéndose. ¿Cómo Rubén puede decir que es malo decir que somos pueblo de Jehová? Pero si la palabra de... No, hermano, es malo. Pero ¿sabes en qué sentido es malo? Es malo cuando tú no eres consciente que estamos viviendo y experimentando las mismas abominaciones, el mismo desorden, la misma rebeldía, y estamos repitiendo la historia rebelde, desastrosa, pecaminosa y abominable que protagonizó el pueblo de Jehová diciendo ser el pueblo de Jehová. Entonces el error está no en decir que somos pueblo de Jehová, el error está en que cuando lo decimos necesitamos ser conscientes si somos el pueblo de Jehová que busca la perfección y santidad, busca la presencia de Jehová, o somos el pueblo de Jehová que actúa como el pueblo de Jehová que se desordenó y entró en abominación. Por eso aquí está diciendo el versículo 4 de Ezequiel 9, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Recuerde las palabras de Moisés diciéndole a los levitas allá frente al monte Sinaí, tome cada uno su espada y vaya, pase por en medio del pueblo y destruya. Y mire lo que dice aquí. Y ponles una señal. Le está diciendo al que tiene el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, este hombre con tintero de escribano, que está vestido de sacerdote, por eso representa a los levitas, está vestido de sacerdote, tenía que pasar por en medio de la ciudad, según la visión de Ezequiel, que Dios le muestra a Ezequiel, y colocar una señal en la frente de todo aquel que gimiera y clamara por las abominaciones que se estaban presentando dentro de ella. Entonces aparece este hombre con tintero de escribano y empieza a recorrer la ciudad en la visión de Ezequiel. Y recuerdo a Moisés preguntando, ¿quién está por Jehová? Es decir, Jehová me ha enviado a colocar una señal sobre la frente de aquellos que estén por él. Jehová me ha enviado a colocar una señal en la frente de aquellos que en vez de mezclarse y participar del desorden y la abominación, en vez de unirse a los que están comiendo de manera desordenada, sino que su comida es para glorificar a Dios, en vez de unirse a los que están pidiendo carne, están pidiendo alimentos condimentados, están pidiendo alimentación que destruye, levantan su mano diciendo, yo estoy por Jehová. En vez de unirse a aquellos que están bebiendo de manera desordenada, levanta su mano diciendo, yo estoy por Jehová. No, que no tomes agua, sino que tranquilo, aquí están todos los jugos saborizados y toda la industria y las gaseosas y la Coca-Cola y la cerveza y el licor y todo lo que quieras, diviértete. Entonces
Moisés clamó, ¿quién está por Jehová? Y este hombre que va a pasar colocando una señal está esperando que alguien en medio del desorden se levante y diga, yo no participo del desorden, yo no me uno a las obras infructuosas de las tinieblas, sino que yo levanto mi mano diciendo y mi rostro diciendo, yo estoy por Jehová. Esta es la orden que le da. Y a los que están en medio del desorden, de la guachafita, del licor, de la música, de todo lo que el mundo hace, este hombre que tiene el tintero de escribano, como Moisés pregunta, ¿quién está por Jehová para colocar su señal de que sea distinguido entre los hombres? Eso se lo dijo al hombre que tenía el tintero de escribano, y a los que tenían la espada, el instrumento para destruir, les dijo lo siguiente, versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Versículo 6, escuche bien, lea bien. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Mire que el versículo 5 nos dice que la orden para ellos era que pasaran detrás del que estaba colocando la señal en la frente a los que no se estaban uniendo al desorden. Es decir, que este hombre que va con el tintero de escribano se va encontrando en su recorrido con todo el desorden y espera que alguien esté en actitud de reverencia y humillación ante Dios y que no esté participando de la guachafita, que no esté participando del desorden. Pero ¿con qué se encontraría hoy? No, lo que pasa era que eran los 15 años de la niña y entonces la verdad, pues yo me tomé mis tragos porque pues yo no le veo nada de malo. Porque nosotros siempre decimos yo no le veo, pero nunca nos preguntamos, ¿Jehová le verá algo de malo? No, es que como llegó mi primo y pues, vos entendés que pues mi primo y pues hace mucho tiempo y tenía por allí una botella que no haya destapado. No, pues sí, yo sé que tengo que tener un régimen sano porque estoy afectado en la salud, pero es que, hombre, usted sabe, llegan las fiestas de diciembre y me participan de cosas que pues yo sé que no debo comer, pero hombre, me da pena y yo participo de eso. No, y me han dicho que no coma esto y aquello y que no beba esto y aquello, pero hombre, una vez al año no hace daño. Todo ese tipo de expresiones hacen que nos quedemos sin la señal que el hombre vestido de lino está colocando en la frente a los que no se unen al desorden, sino que están por Jehová. ¿Y quiénes participan de eso? Versículo 6. Viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Dice, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres. Y tenga claro, en algún momento Jehová está diciendo, a los que encuentre usted en obediencia, mátelos. Le está diciendo a los hombres que tienen la espada, lea bien. Leamos bien, no leamos superficialmente para después estar abriendo nuestra boca diciendo, es que ese Dios de la Biblia es un sanguinario. En algún momento está diciendo que maten a niños inocentes, a mujeres inocentes, a vírgenes santas, a jóvenes juiciosos, a jóvenes consagrados a Dios, a personas adultos mayores consagrados a Dios. De ninguna manera. Está diciendo el texto, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. ¿Por qué? Porque la señal es sobre los que no se han unido a la guachafita, los que no se han unido al desorden, a los que no se sentaron a comer de manera desordenada. ¿Usted se está dando cuenta lo importante que es que usted le dé a su hijo, participe a su hijo de alimentos que glorifican a Dios y no que destruyen y traen enfermedades? Porque tenemos abundancia de cáncer, diabetes, hipertensión, leucemias, tumores en todas partes del organismo.
quistes, fibromialgia, una gran cantidad de enfermedades, el coronavirus que ha hecho y deshecho. Porque cuando nosotros alimentamos a nuestros niños, necesitamos saber si los estamos alimentando para destrucción o para que estén por Jehová. Necesitamos si el comportamiento de las mujeres es para destrucción o diciendo yo estoy por Jehová. Si el comportamiento de los adultos mayores o viejos que menciona aquí, jóvenes, las vírgenes, las jovencitas, si su actitud con la comida, con la bebida, con la música, con la diversión, con el entretenimiento, con lo que escuchan, con lo que ven, con sus amistades, de todo lo que participan, si en realidad es diciendo estoy por Jehová o hago parte del desorden. Pero a todo aquel, dice la mitad del versículo 6, a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. ¿Y por qué está diciendo comenzaréis por mi santuario? Porque para Jehová es trascendental lo que ocurre dentro de la iglesia. Y mire en su corazón si en su congregación, si en su iglesia se está impulsando el respeto y la verdadera reverencia por Jehová. Si su congregación que dice ser somos el pueblo de Dios, vamos a encontrarnos con el Rey, esperamos la segunda venida del Señor, esperamos ser llevados, que la iglesia sea llevada al cielo. Si esa es la predicación de su iglesia, si esa es la predicación de su líder, de su pastor, pero es una predicación que en actividades, conducta y enseñanzas está mezclada con no obedecer la palabra de Dios, sino invitando al desorden, a la desobediencia, a apartarse del camino de Jehová. Ojo, porque el juicio empieza por casa. Seguro que el juicio empieza por casa. Ah, pero es que usted está leyendo el Antiguo Testamento. Momentico. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a Primera de Pedro, el capítulo 4. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, es decir, por quienes decimos ser pueblo de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 17 de Primera de Pedro 4 está diciendo claramente, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Es decir, cuando en nuestras congregaciones decimos somos pueblo de Dios, ¿qué estamos diciendo? ¿Que somos el pueblo de Dios que se levanta por Jehová o el pueblo de Dios que se levanta para el desorden? ¿O el pueblo de Dios que en sus mismas reuniones, que vamos a celebrar el cumpleaños del pastor y vamos a celebrar el baby shower de la hija del anciano, del líder de iglesia, y entonces allí participamos de todo tipo de comida y de todo tipo de actividades y chistes y comentarios que no nos colocan en calidad de decir estamos por Jehová? Y es muy triste que cuando dice el versículo 7 de Ezequiel 9, volvemos a Ezequiel 9, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Mataron, repetimos, ¿a quiénes? No a los que estaban en consagración, sino a los que estaban en desorden. Cuando usted se da cuenta que dice que salieron y mataron en la ciudad, usted no encuentra aquí absolutamente a nadie que levante su mano diciendo, sí, yo he estado en desorden, pero no quiero ser destruido, pido perdón. No, se dejaban morir. No les importaba. Se dejaban destruir. Dice el versículo 8, y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo. Dice Ezequiel, y me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Ojo, porque esta palabra hoy está diciendo que cuando incluso decimos nosotros somos el pueblo remanente de Dios, ese pueblo remanente de Dios está siendo juzgado. Ese pueblo remanente de Dios está también expuesto al juicio, porque Ezequiel vio
que estaban muriendo incluso los del remanente. ¿Destruirás también al remanente? Porque dice que él quedó solo. No había nadie en Jerusalén que estuviese por parte de Jehová. Nadie que al menos en medio de la destrucción levantara su mano diciendo, no me destruyan, yo me humillo y pido perdón. No, se dejaron matar. Como quien dice, bueno, ¿qué importa? Ya me perdí, punto. ¿Hoy acaso muchas veces no decimos eso? Pues si es de perderme, me pierdo y ya eso es lo de menos. Mira, yo quiero finalizar en esta hora yendo a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Hay una palabra, hay un momento especial que se va a pronunciar por parte del Señor Jesús en el santuario celestial y está muy pronto a ocurrir eso. Porque no creas que Dios durará por la eternidad perdonando y perdonando y perdonando. No, tiene que llegar un momento, un límite. Porque tiene que llegar el momento en que tiene que venir la parte de finalizar el juicio que hoy Dios está adelantando juicio en el cielo. De eso hablaremos más adelante en otra serie. Dios está adelantando juicio y tiene que llegar un momento en que el juicio, recuerde, Hebreos capítulo 8, los versículos 1 y 2 dice que tenemos sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad, que es ministro de aquel tabernáculo, de aquel verdadero santuario que levantó Jehová, que levantó Dios y no el hombre. Es Cristo Jesús. Y en el santuario celestial, adelantando obra de juicio, llega el momento en que pronuncia estas palabras. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Va a llegar un momento en que así como Moisés y como en la visión de Ezequiel el capítulo 9 que hemos visto hoy, y estamos cerca para que todo el mundo viva ese momento en que Jehová detiene la actividad en el reino de los cielos y dice, bueno, necesito saber quién está por mí, quién está por Jehová. Necesito saber quién viene actuando en justicia para que sea colocado su sello en su frente y no reciba destrucción. ¿Quién está clamando? ¿Quién está pidiendo? ¿Quién está suplicando? Recuerda, cuando tú vas al capítulo 32 de Éxodo y te encuentras con los versículos 26, 27 y avanzas, tú encuentras que pasaron los levitas con su arma, con su instrumento de destruir, destruyendo, y ninguno de los que había participado en el desorden fue capaz de levantar su mano diciendo, no me destruyan. Yo quiero estar por Jehová, me arrepiento de mi pecado. Aquí en Apocalipsis 22, 11 dice el Señor, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, hasta hoy, el que colocó su corazón en inmundicia, tendrá que vivir las consecuencias de la inmundicia. Hasta hoy, cuando Jehová lo diga en el cielo, hasta hoy, el que es justo, el que es santo, siga participando de santidad. Hasta hoy se cerró el tiempo de la gracia. Mira, hoy hay tiempo de buscar a Jehová. Hoy aún hay ocasión de buscar a Jehová, de encontrarse con Jehová. Hoy todavía tienes tiempo de decir, yo estoy por Jehová. Yo no quiero participar del desorden, yo no quiero participar, no importa que sea 7 de diciembre, no importa que sea el alumbrado, no importa que sea el 24, no importa que sea el 31, no importa que sea el Día de Reyes, no importa que sean las fiestas, las vacaciones, el matrimonio, el cumpleaños, la bienvenida, la despedida. No importa que sea mi papá el que me invite, que participe. No, es que es el Día de la Madre y yo no voy a participar con mi mamá del desorden. Aquí no te están preguntando quién está por tu mamá, quién está por tu papá, quién está por tu hermano, quién está por tu hijo. Aquí la pregunta es, ¿quién está por Jehová? Si amas a tu mamá, no participes del desorden con tu mamá. Invita a tu mamá a que esté por Jehová. Si amas a tu hijo, no enseñes a tu hijo porque los niños también llevan juicio. No enseñes a tu hijo a ir por el camino de rebeldía. Enseña a tu hijo a estar por Jehová, porque pronto está por tomarse esa decisión.
en el santuario celestial, y entonces quedará claro quienes tienen el sello de Dios en sus frentes, porque dijeron: yo estoy por Jehová. Esperamos que esta serie haya sido de bendición, que sea un llamado para tu corazón, que sea un llamado del Dios Todopoderoso a tu corazón y a mi corazón. Y que cuando finalice el tiempo de gracia, nosotros podamos estar en pie, levantando nuestro rostro, diciendo: yo estoy por Jehová. Porque el versículo 12 de Apocalipsis 22 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor Jesús viene pronto. Todas las señales están diciendo que el desorden de este mundo va a finalizar. Y en el versículo 11 vimos que se toma la determinación de quien es injusto que siga en injusticia y quien es santo que siga en santidad. Y el versículo 12 nos dice: he aquí vengo pronto. Viene ese Dios que ha preguntado si estás por Él, viene a llevarte a su reino. Y necesitamos estar preparados para encontrarnos con el Rey, porque ya viene el Rey y necesitamos estar por Él. No por lo que el mundo dice, sino estar por Él. Padre Santo, Eterno y Maravilloso, Padre Poderoso y Perfecto, gracias por tu palabra. Gracias por el amor que tienes hacia nosotros, hacia nuestros niños, hacia nuestros jóvenes, hacia los adultos mayores, invitando a todos a que estén por ti, a que levanten su mano escogiendo servirte y obedecerte y no participar del desorden. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones y gracias porque esta palabra nos llama a ser santos, porque tú eres santo, no por algún mérito nuestro, no por obra nuestra para que nadie se gloríe, sino colocando completamente nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, poniendo nuestro ser entero en las manos del Dios Todopoderoso. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Guárdanos irreprensibles, que nuestra decisión sea estar por ti, obedecerte y amarte, aunque se desplomen los cielos, aunque nos deje de amar nuestra más querida amistad, aunque nuestra familia se vuelva en contra de nosotros, debemos responder: yo estoy por ti, yo estoy por Jehová. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre eterno de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.